Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a nuestro programa Pasen y Lean. Un programa que, como saben, está dedicado a la literatura y a sus derivados. Y ya lo decía Groucho Marx. Él decía, creo que la televisión es muy educativa. Cuando alguien la enciende, me voy a leer un libro. Bueno, pero ustedes no tienen por qué hacer eso, porque esto no es la televisión, sino la radio. Y además este programa, Pasen y Lean, como saben, está, dedicada en cuerpo y alma a desentrañar los secretos, los misterios que hay dentro de los libros. De hecho, hoy vamos a dedicar nuestra entrevista a uno de los autores locales. Él es Manuel Sánchez Sevilla, seudónimo literario de José Manuel Sánchez. Precisamente con su seudónimo pretende rendir homenaje a la ciudad que le ha visto nacer, su ciudad, Sevilla. Él cursó empresariales en la Universidad Hispalense, es colaborador habitual de páginas culturales y periódicos andaluces. Además, imparte talleres de creación literaria y en la actualidad ejerce como profesional del sector asegurador. Además, es miembro del Circuito Literario Andaluz. Manuel Sánchez Sevilla intenta que sus novelas sean claras y sencillas, pero siempre hay en ellas algún misterio que hay que resolver. La afición de la lectura y la escritura apareció en su vida muy pronto, a muy temprana edad, y sus escritos se caracterizan por la sencillez y la claridad. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de su última novela en el mercado, que lleva el intrigante título de El enigma de las 6 copas, una novela que además yo tuve el placer de disfrutar en un viaje a Madrid y me lo hizo pasar muy bien. Esta novela nos arrastra, nos hace viajar hasta la Córdoba de 1152. Allí Al-Gafeki, un renombrado médico oculista de la ciudad, ha tomado como aprendiz a Abdalá, hijo de un antiguo soldado. Su vida transcurre plácidamente entre sus pacientes y amigos eruditos, con quienes disfruta de reuniones para conversar y resolver acertijos. Un día recibe una nota con una extraña advertencia sobre la muerte de un alto dignatario y cuando decide ir al palacio para informar de ello a un antiguo amigo, este lo conduce ante el imán, quien les muestra el cuerpo sin vida del gran visir y gobernante Abd Salem. El cuerpo no presenta señales de violencia, pero junto a él se encuentra una de las copas de oro de Abderramán III. De ellas se cuenta que están malditas, ya que se hicieron con el oro de reliquias sagradas cristianas. Bueno, ahí comienza esto. Imagínense lo que da de sí esta novela, este enigma de las 6 copas. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Pasen y Lean. Buenas tardes y bien hallado, ¿no? Sí, qué contenta estoy de tenerte ahí, porque además no solamente eres un gran escritor, sino que además eres amigo. Claro, eso de siempre, ¿no? Entre amigos siempre hay más confianza y se pasa mejor, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo, en primer lugar, te quería preguntar si Al-Gafeki es una especie de Guillermo de Baskerville del siglo XII cordobés. Ya saben ustedes que Guillermo de Baskerville es el protagonista del Nombre de la Rosa y a mí, como que me parece que tiene alguna pincelada. Sí, claro, yo creo que, el Nombre de la Rosa ha marcado a muchos novelistas, ¿no? Y por qué no negarlo, ¿no? A mí también, ¿no? Y sí es verdad que en las novelas, cuando hay un maestro, ¿no? y un alumno, pues la verdad es que dan mucho juego. Y pasaba con Sherlock Holmes y el Dr. Watson, ¿no? Fray Guillermo de Baskerville y Atzo. Pues sí, un poco Al-Gafeki y Abdalá pues van por ese camino también, desentrañando misterios, ¿no? Incluso, de hecho, también el mismo narrador es una especie de narrador como Atzo, ¿no? Un narrador que cuenta, o incluso como tú decías, como Watson, ¿no? como el que está contando la historia de otra persona, sí, ¿no? La introducción te deja clara que el que te lo cuenta es su hijo. Sí. Es el hijo de Al-Gafeki, ¿no? Que, por si los oyentes no lo saben, Al-Gafeki es un personaje real. Es uno de esos andaluces olvidados que decimos, ¿no? Sí. Fue uno de los primeros oftalmólogos que empleó ya técnicas modernas para operar la catarata. Y dejó un tratado de medicina para su hijo, Ahmed, y que se conserva en el Escorial, ¿no? Es curioso, ¿no? Se conserva el original de Al-Gafeki, se conserva en el Escorial. Y Ahmed es un poco el que cuenta la historia, ¿no? Como un, digamos, homenaje a su padre, ¿no? Bueno, tengo que decir que la parte de la documentación de las operaciones de la vista que hacía este hombre es soberbia y a mí me gustaría, porque yo conozco cómo te documentaste para eso, pero me gustaría que le contaras a los oyentes cómo lo hiciste. Pues la verdad es que es un cúmulo de casualidades, porque, como os digo, el original, ¿no?, de las enfermedades del ojo, ¿no?,
que escribió Al-Gafeki se conserva en el Escorial en árabe antiguo, pero nunca se ha dejado traducir al español. Solo se deja una vez traducir en el año 30 a Meyerhoff, a un francés, en francés. Entonces, imaginaros en el año 30 una edición de un tema, digamos, específico, que yo tendría ejemplares los contados con 2 dedos, ¿no? Dio la casualidad de, bueno, yo estoy operado de cataratas, ¿no? Mi miopía desembocó en catarata, aunque no soy muy mayor, pero bueno, desembocó en eso. No, bueno, no, pues doy fe de que es un chico muy jovencito y muy apuesto. Ahora me va a poner rojo, pero bueno. Entonces, pues, bueno, el doctor que me operó a mí de cataratas tenía un ejemplar y me lo dejó. Entonces traduje la parte que me interesaba del francés al castellano, y entonces en la novela se transcribe la operación que realizaba Al-Gafeki, cómo lo hacía y qué utilizaba para hacerlo. Y fíjate qué bien me ha venido a mí también, porque la novela que yo estoy escribiendo ahora también tiene un toque ahí de operaciones oftalmológicas, sí, que es curioso porque estaban realmente avanzados. Avanzadísimos, sí. Avanzadísimos. Bueno, en Córdoba, sí, el que nuestro oyente que quiera venir a visitarlo, o que haya venido a visitarlo, en la Torre de la Calahorra, que está al final del puente romano, se conservan los utensilios de Al-Gafeki que utilizaba para operar. Qué interesante. Estamos en un momento en el que la novela histórica parece interesar muchísimo a los lectores. Bueno, el otro día estábamos participando en una mesa de novela histórica y estábamos hablando de que esto ha sido de siempre, ¿no? La novela histórica, si no el egipcio o bueno, no sé, Memorias de Adriano, siempre ha llamado la atención. ¿No? También el médico, grande, el pilares, médico, ¿no? Claro que sí, Los Pilares de la Tierra, pero que ya llevan muchos años y siempre te dicen, ahora está de moda. No, lleva ya mucho tiempo, a la gente le gusta. Quizá por eso mismo los escritores cada vez os sentís o nos sentimos más empujados a esa idea de mezclar géneros dentro de la novela histórica, ¿no? Yo creo que siempre ha habido interés por novela histórica, ¿no? Que sí es verdad que hay veces que hay repunte, ¿no? Pero bueno, siempre ha habido un interés. Yo creo que, a ver, yo te doy mi opinión, ¿vale? Yo creo que desde el punto de vista del lector o de la persona que tiene inquietud por conocer su pasado, hay una carencia en el sistema educativo. Cada vez la historia tiene menos peso. Y creo que la novela histórica está cubriendo ese hueco. ¿Que no debería? Pues no. Pero al menos, como se suele decir, un mal menor, ¿no? Y por eso creo que hay esa inquietud, porque el ser humano quiere saber de dónde viene. Y por ahí vienen, creo que los tiros. De todas maneras, el enigma de las 6 copas, que como decimos está clasificada como novela histórica, vas a las librerías y está en el estante de novela histórica, yo tengo la sensación de que también tiene mucho de novela de misterio. O sea, podría estar en la zona de novela negra, en la zona de novela de aventuras, no sé muy bien. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que los escritores, verás tú como tú me das la razón, escribimos por lo que nos han influenciado, ¿no? A mí me encanta la novela de aventura, me encanta la novela negra, me vuelve loco la novela histórica, y yo creo que el enigma de las 6 copas es eso, un batiburrillo de todo, ¿no? Digamos que es un thriller, ¿no? Sí. Con mucha pizca de aventura y con otra pizca de novela negra, y que esto está ambientado en una novela histórica. O sea, todo en uno, ¿no? Sí, sí. Y policíaca también, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, la verdad es que disfruté mucho escribiéndola, y por lo que me cuenta la gente disfruta leyéndola, y creo que eso por la mezcla que hay, ¿no? Es una mezcla que parece que no se ahí se cierra el círculo, ¿no? Porque tú la disfrutas mientras la creas, otra persona la disfruta, o sea, eso ya es perfecto. Sí, a mí me gustaría que les explicases a los oyentes cómo se fragua la maldición que da origen a la novela. Cuéntanos. Pues bueno, sí necesitaba una licencia, ¿no? Tú sabes que nos tomamos muchas veces los novelistas una licencia. Necesitaba un sitio rimbombante donde pasara el tema, ¿no? Y yo necesitaba que en Pamplona no hubiera una catedral allí en el siglo X, que no había. Y entonces tuve que inventármela, ¿no? Bueno, pues todo empieza, hay una batalla que es real, que es la batalla de Valdejunquera, que es donde el Abderramán III, antes de ser califa, derrota a los 3 reyes cristianos, Aragón, Castilla y Navarra. Y llega un momento en que, bueno, ha arrasado los ejércitos y llega a Pamplona y saquea Pamplona, llega también a saquear Vitoria. En el saqueo de Pamplona, que es cierto y real, ¿no? Es donde yo sitúo ese saqueo de una catedral, ¿no? Donde ahí, pues, el cáliz y el oro y las piedras preciosas de todo el oro de las reliquias cristianas. Entonces, bueno, pues el obispo se encierra allí un poco para salvaguardar su reliquia, y cuando entran los moros, pues lo matan, pero antes de matarlo, pues él decide maldecir ese oro, ¿no? Entonces Abderramán decide que con todas esas reliquias se hagan copas, ¿no? Y de ahí viene la maldición de las copas, ¿no?
de esa maldición que echa el obispo de Pamplona a la reliquia. Y de ahí el título, El Claro. enigma de las 6 copas. Uh-huh. ¿Y cómo se fragua también a un personaje histórico tan alejado de ti en el tiempo? ¿Cómo consigues liberarte del punto de vista actual, que yo creo que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta un novelista de histórica? Yo, a ver, Algafeki yo creo que, no sé si yo lo descubrió él o él me descubrió a mí, porque... Te fue a buscar. Te fue a buscar, ¿no? Para Casi, que, ¿no? para que contara su historia. Sí, porque fue un cúmulo, ¿no? Porque, bueno, por un lado, yo soy sevillano, como bien dice mi nombre y como bien has dicho antes, pero vivo en Córdoba hace ya unos años por temas laborales. Aquí he creado mi familia, a mí me acogieron con los brazos abiertos, ¿no? Y entonces decidí dedicarle una novela a la ciudad. Por otro lado, descubrí un busto de Algafeki, ¿no? En el centro de Córdoba, como tributo al oftalmólogo. Y por otro lado, Pérez de Catarata. Total, que todo fue un encuentro de camino. Otro círculo que se cierra. Círculo. Y digo, bueno, pues venga, vamos... Claro, lo que pasa es que tú hablas de Algafeki, pues su biografía cabe en un folio. Primero porque hay muchas cosas que no conocemos, ¿no? Entonces decidí crear un personaje con él como figura central, ¿no? Pero yo dotándole de lo que yo quería para desarrollar la trama. Ojo, leyendo su libro original, la traducción al francés, descubro que el personaje que yo he creado para darle una caracterización a Algafeki es así. O sea, Algafeki se reunía con sus amigos para hablar de lógica, de pensadores griegos, de desarrollar problemas para que los compañeros lo pudieran solucionar. Y me quedé un poco alucinado porque, claro, algo que yo imagino, resulta que el personaje era realmente así, ¿no? Claro, es que cuando te ocurren esas cosas tú dices, bueno, no estarán dictándome desde algún lugar la novela. Por eso digo que no sé si yo lo descubrí o él me descubrió a mí, ¿no? Sí. Otra cosa a destacar del enigma de las 6 copas son también los personajes que están detrás, ¿no? Y que en cierta manera son también los que le dan la réplica al protagonista y también los que dan credibilidad a la obra. Tarik, el mendigo borracho, no sé. ¿Crees que los personajes secundarios son los que dan realmente empaque a las novelas, ¿no? Donde realmente la pluma del escritor se deja ver, Sí, ¿no? ¿no? Esto es como dice, ¿cuál de tus personajes te gusta más? Mira, a mí me gustan todos. Claro. Porque todos tienen su parte de importancia en la novela, ¿no? En la trama, ¿no? Quizás el personaje más ínfimo de una novela es tan importante que si no estuviera no tendría sentido, ¿no? Claro. Por eso creo que el entorno que rodea a un personaje principal tiene que ser tanto o más importante que el propio protagonista, ¿no? Porque van a tener, digamos, la interacción entre ellos y el protagonista son los que van a crearnos la historia. Tienes que trabajarlo igual o más, ¿no? Tienes que trabajarlo, y incluso hay veces que tienes que tirar de la rienda porque secundarios casi se fagocitan, ¿no? Al principal. Hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Pero realmente te sientes muy muy realizado cuando tus personajes, pues, casi que te dominan a ti, ¿no? De todas maneras, yo en los talleres de creación literaria siempre digo que si un personaje secundario se nos escapa de las manos, le tenemos que dejar. O sea, tenemos que decir, bueno, pues a lo mejor es que el protagonista era él y tenemos que cambiar nuestra visión de la novela. Y también yo barajo la teoría, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, de que todos los personajes, incluso el más rastrero y el que más odia al lector, son uno mismo, ¿no? Lo que pasa que son esas personalidades que vamos dejando ahí en la trastienda, pues por la educación, por la sociedad en la que vivimos, porque nunca han tenido la oportunidad de salir, en fin. Yo creo que también, tú lo sabes cuando te pones a crear, ¿no? Todos son hijos de papá, ¿no? Claro, de mamá, ¿no? mis niños. Entonces, todos tienen una misión y hay veces que tú decides que ese personaje que da repulsión, ¿no? Que crea animadversión en el lector, ¿no? Tiene un motivo. O sea, claro. Es por algo. Claro. Entonces, tú muchas veces cuando los lectores te dicen, por ejemplo, Tarik, ¿no? Que en esta novela, pues él que tiene esa misión de crear esa enemistad, ¿no? En la conciencia del lector, ¿no? Bueno, pero pues Tarik es uno de mis personajes favoritos. Sí. Su vida, que una vida muy parecida a la que muchas personas pueden tener, que están en la cúspide, caen, vuelven a la cúspide, caen. Eso es real. Entonces, claro.
Son personajes que llegan un momento que a ciertos lectores incluso le atrapan más que el propio protagonista. Sí, además a mí me ha pasado también con personajes que realmente luego tú cuando vas a los clubs de lectura ves que la gente les tiene verdadera tirria, pero tú les dices, bueno, es que yo cada vez que aparecía este personaje a mí me hacía darle un vuelco a la novela, ¿no? Su presencia, y entonces hay como una especie de agradecimiento de autor para determinados personajes. El otro día formé parte de una mesa de novela histórica. Me lo comentaron que además estuviste muy mal acompañada. Muy mal acompañada con nuestro gran amigo Teo Palacios y a la vez gran novelista, en el que, bueno, se daba un valor añadido al proceso de documentación de escribir una novela de este género. Háblanos de tu metodología, porque yo sé que tú el tiempo lo tienes muy contadito, con cuentagotas. ¿Cómo haces para documentarte de esta forma? Tardo muchísimo en escribir una novela, Nerea, porque entre el trabajo, las niñas, uno que respira de vez en cuando, y come, ¿sabes? Y también, no mucho, pero de vez en cuando me gusta dormir, ¿sabes? Claro, también, y haces deporte, que sí, yo lo sí, sé. hago deporte también, o lo intento, ¿no? Lo intento. Bueno, lo que sí tengo una cosa muy clara, es tener paciencia, Nerea. Tengo que tener mucha paciencia, no puedo querer decir, venga, me pongo con una novela y mañana tiene que estar terminada, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que voy a tardar mucho tiempo. La documentación es lo que más me lleva. Claro. Mi método de trabajo, sobre todo, es, bueno, me baso mucho en Internet, y cuando ya tengo una base, a partir de ahí me pongo en contacto con instituciones, bibliotecas o demás que sé que tienen los documentos, la documentación que yo necesito, ¿no? Entonces, no puedo explayarme mucho, investigando mucho, en el sentido de que no tengo mucho tiempo. Entonces, cuando me pongo a investigar es porque lo que voy a investigar es lo que necesito para desarrollar la novela, ¿no? Mira, ahora, por ejemplo, y desde aquí le quiero dar las gracias al Museo Militar de Sevilla, estoy con una novela ambientada en Sevilla y tal, pero en vez de asesinato me paso a los robos, ¿no? Uy. Bueno, pues el Museo Militar y los planos, el departamento de planos y demás de la región Militar Sur me está echando un cable impresionante. Y claro, todo eso me facilita el trabajo. Y mi método es ir al grano, básicamente. No puedo pararme mucho porque no tengo tiempo. Que no tengo tiempo. Pero es bueno que el lector sepa también que el novelista de histórica, a pesar de ese trasfondo que siempre se da de novela histórica, ¿no? Tiene un trabajo previo enorme, que va antes de su propia historia y que luego a veces también hace que la historia cambie, ¿no? Porque me refiero a tu propia historia, no la historia que evidentemente no sé, hay detalles y datos que no se pueden tocar. Claro, ¿no? La historia, tú sabes que la mejor novela escrita es la propia historia, ¿no? Entonces ella muchas veces te marca las pautas que tienes que seguir, aunque tú quieras seguir otras, ¿no? Claro, pero fíjate que precisamente el otro día cuando estábamos en este debate de novela histórica, y yo les decía, porque bueno, se creó esa especie de debate de la responsabilidad que debía tener el escritor de novela histórica en cuanto a las licencias narrativas que se permitían sus obras, ¿no? Yo siempre soy de las que defiende que una cosa es novela histórica y otra cosa es los libros de historia. O sea, el que quiera historia que se lea un ensayo, ¿no? Exactamente. Pero yo les dije una frase que escandalizó a algunos, que era: a mí la historia no me estropea mi historia. O sea, eso lo tengo clarísimo. Tú ante todo no eres novelista. Claro, ante la todo novela es una novela, novela, no es un libro de historia. El que quiera un libro de historia solo tiene que ir y coger, pues eso, ensayos, libros de texto, ¿no? Que hay muy buenos, ¿no? Tesis doctorales, ¿no? Nosotros creamos una ficción, digamos, o una novela histórica con nuestros matices y nuestro punto que le damos de intriga y de tal, ¿no? Pero incluso yo les decía, pero sí, fíjate, incluso los propios libros de historia no tenemos por qué creer fielmente todo lo que nos cuentan, porque yo les ponía como ejemplo la muerte de Suárez, que ha acontecido hasta hace muy poquito tiempo. Yo les decía, si Suárez hubiera muerto en el 85 y los libros de historia hubieran tenido que hablar de él, no hubieran hablado muy bien. Bueno, es que en cambio, yo me acuerdo, claro, y históricamente no ha hecho nada después de esa época, en cambio ha muerto ahora, y eso va a cambiar la visión que en el futuro, o sea, dentro de 200 años, la gente tendrá una visión de él que está hecha desde la hora, ¿no? Entonces, cualquier manera de narrar la historia siempre es subjetiva, ¿no? Claro, desde el punto de vista que lo veas, ¿no? O sea, claro. A lo mejor dentro de 100 años lo que queda es que el aeropuerto de Baraja, que supongo que ya despegarán naves espaciales, ¿no? Pues se llama Adolfo Suárez. Claro. Y bueno, quizás los que vivimos esa época, yo era pequeñito, pero bueno, recuerdo muchas cosas,
yo recuerdo que a esa criatura lo ponían a parir, un día sí y al otro también. Claro. Mi padre me acuerdo que leía los periódicos y decía, ay, que este hombre tan malo no es, ¿no? Digo yo, pero... Y era horroroso. Entonces, claro, como tú dices, ¿no? Si hubieran hecho eso desde el año 85, ¿qué hubieran dicho, no? Pero como se ha hecho en el 2014... Pues... Claro. Pues yo creo que eso es importante que lo sepa también el lector, ¿no? Y también que el lector confíe en el autor, ¿no? Que confíe en que el autor es una persona honesta a la hora de narrar, que se ha documentado realmente, pero también que el lector sepa que a lo que se está enfrentando es a una historia creada por alguien, es ficción y es literatura, ¿no? Es ficción y, de hecho, de eso se trata, ¿no? De pasar un buen rato. Yo creo, Nerea, tengo una teoría de que nosotros escribimos para que el lector pase un buen rato leyendo. Sí, yo también. Si cuando termina la novela le ha gustado y en la época le ha llegado, él hará por enterarse de esa época. Sí, claro que sí. Y creo que es un instrumento vehicular realmente la novela entre la necesidad de conocer del lector y el momento en que se pone a aprender de esa época, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es, digamos, trazar un puente, ¿no? Para que llegue a ese destino, ¿no? Pues yo sé que tú eres un hombre muy trabajador, además de muy generoso. Yo te conozco y eres una persona generosa en todo, generosa en el trabajo, generosa con tus compañeros que también son literatos, y generoso como padre, generoso en muchos sentidos. A pesar de todo, eres generoso también con el lector porque, como estabas comentando, estás todo el tiempo trabajando, intentando crear nuevas obras, y nos has dado así una pincelada antes de tu próximo proyecto. ¿Nos puedes decir algo más? Sí, la verdad es que, bueno, por un lado tengo que, el Gafeki parece que quiere más aventura, ¿no? Por un lado, ¿no? Sí. Ay, está gritando ahí, ¿sabes? Nerea grita y yo estoy intentando no echarle mucha cuenta de momento, ¿no? Pero llegará un momento en que tendré que darle su sitio, ¿no? Ahora mismo estoy enfrascado en una novela que me tiene entusiasmado porque es una época de la historia que yo no manejaba mucho. Sí es verdad que me está costando mucho trabajo en el sentido de que tengo que documentarme mucho más porque no es una época que yo domine, ¿no? Que es la ocupación francesa, los 2 años que estuvo Sevilla ocupada por las tropas de Napoleón, ¿no? Que, bueno, mucha gente no sabe que aquí estuvo Pepe Botella, ¿no? Que era astemio, por cierto. Sí. El rey Bonaparte estudiando. Entonces, pues, bueno, quería contar un poco cómo era Sevilla en esa época, cómo vivíamos aquí, cómo sufrimos esa ocupación, ¿no? Que realmente no fue tan trágica como se nos quiere pintar, ¿no? Bueno, se nos pintó en aquella época. Y al mismo tiempo, pues, tú sabes, contar una historia de algo, ¿no? Tal vez voy a cambiar de asesinato, voy a cambiar por un robo. Eso está muy bien. Y bueno, dar al lector, al mismo tiempo que le vamos dando información de cómo era esa época, cómo se vivía, cómo las personas interactuaban con esos invasores, cómo era Sevilla también, ¿no? En esa época, ¿no? Al mismo tiempo, pues, disfrutar un poco con misterio y un poquito de, otra vez, novela negra, novela policíaca, de aventuras y demás. Yo creo que, si la musa no me abandona, pues, y todo va bien, quizá el año que viene pudiéramos verla en la librería. Uy, pues qué bien, estaremos esperándolo con mucha atención. Muchísimas gracias a Manuel Sánchez Sevilla por estar hoy con nosotros y nos vemos en nada, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Si tú vienes a visitar, para los oyentes que lo sepan y si seguro que tienes alguno que te coge por internet. Haz publicidad de lo que haces, porque a mí me parece muy interesante lo que tú estás haciendo también. Bueno, es un taller que hemos empezado a realizar en Écija, creo que ahora también se va a hacer en La Carlota. La verdad es que empezamos el taller como algo para las personas que tuvieran inquietud en aprender un poco a escribir, a poder tener herramientas para contar esa historia, ¿no? Que todos llevamos dentro, ¿no? Y bueno, pues pusimos unos carteles, lo puso luego el ayuntamiento, ¿no? Que es el que lo está organizando. Y bueno, pues de buenas a primeras nos encontramos con más de 50 personas, con una química que cuando vengas ya lo verás extraordinaria, tanto alumnado con el profesor y el profesor con el alumnado, lo que hace es volcarte mucho más, ¿no? Y la verdad es que ves el disfrute de las personas entre libros, digo yo, ¿no? Y bueno, me estoy sintiendo súper realizado, saco horas de donde no las tengo, pero de verdad que yo qué sé, yo es que creo que cuando terminemos el curso, cuando llegue la semana siguiente y no esté mi curso, yo me voy a sentir muy extraño, ¿no? Y la verdad es que estoy súper contento tanto con el Ayuntamiento de Écija, que nos está apoyando en todo, como con los alumnos que de verdad están entregados y bueno,
cuando vengas verás que mi gente son para comérsela. Pues guárdame el sitio que ya me voy para allá. Yo te tengo el jueves 24, es todo tuyo. Ay, estupendo, estupendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel. Un abrazo. A ti, hasta luego, Nerea. Pues ya lo saben, El enigma de las 6 copas, de Manuel Sánchez Sevilla. Es una novela completísima, tiene un poquito de todo, como en botica. 2 géneros que se disputan el protagonismo, el histórico y el de misterio. Un thriller también, por ahí. Seguro que el lector más exigente disfrutará con ese enigma de las 6 copas. Y bueno, nuestro programa, como siempre, se queda cortísimo con nuestras charlas, con nuestros diálogos. Yo les voy a también hacer un apunte sobre la agenda, las actividades literarias a las que pueden acceder próximamente. Mañana, por ejemplo, en el escaparate andaluz del Centro Andaluz de las Letras, que se celebra en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla, que ya saben ustedes está en la avenida María Luisa número 8. Mañana, como les decía, jueves 3 de abril a las 7 de la tarde, María José Aguilar Rueda va a presentar su libro 7 puentes sobre el Sena, publicado por Editorial Ledori. La autora estará acompañada por Jesús Muñoz Romero. Y bueno, hasta aquí nuestro Pasen y Lean de los miércoles. Ya saben que les emplazamos para el miércoles que viene, que tendremos otro invitado, que les hablaremos de libros, que les hablaremos de muchísimas cosas relacionadas con la literatura. Y me quiero despedir haciéndoles partícipes de una frase de Franz Kafka. Él decía que un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Pues nada, cojan el libro, empiecen a romper ese mar helado y bueno, les citamos para la semana que viene, aquí en Pasen y Lean a las 2 de la tarde, el miércoles. Un abrazo.